En el crepúsculo de una era, el mundo se movía al compás de un sonido familiar. El zumbido suave de un disco compacto girando en su bandeja, el chasquido plástico de una caja de película, cerrándose la leve vibración de una cinta de video cuando se rebobina. Aquellos no eran solo objetos, eran artefactos de una experiencia. Nos los llevábamos a casa en estuches de colores, los alineábamos en estantes y los atesorábamos como si fueran trozos de historia personal. La posesión era el clímax de una búsqueda. Cada CD, cada DVD era el fin de un viaje, un trofeo tangible de un ritual que parecía inmutable. La cultura de coleccionar, después de todo, es un deseo tan antiguo como las civilizaciones mismas, rastreado hasta los egipcios y romanos, quienes acumulaban joyas, libros y textos como una muestra de interés y como un reflejo de su propia evolución cultural. En los años que rodearon al año 2000, la misma pasión por la acumulación se volcó sobre los discos de música y películas, un punto en el que sus ventas alcanzaron su cenit. El videoclub, con su olor a plástico y su promesa de una noche perfecta, no era una simple tienda, era un santuario, un lugar mágico donde la elección de una película era una salida familiar y una experiencia completa. Era un mundo donde el producto no era solo el contenido, sino el ritual de ir a buscarlo. La película comenzaba mucho antes de apretar play, en el momento en que se debatía en los pasillos de Blockbuster entre un clásico o un nuevo estreno, con miles de títulos a la mano. Pero dentro de aquel imperio de plástico y cartón, un veneno silencioso corría por sus venas. Un detalle que el público detestaba, pero que la empresa defendía con avaricia: los recargos por devoluciones tardías que generaban una porción masiva de los ingresos de Blockbuster. El éxito de Blockbuster radicaba en un modelo de negocio que castigaba a sus clientes por un simple olvido. La empresa se había vuelto adicta a este ingreso, y esa adicción la dejó ciega ante una idea que eliminaría esa fricción por completo. La ironía es que su mayor fortaleza se convertiría en su sentencia de muerte, una paradoja que se revelaría con una risa en una sala de juntas, a miles de kilómetros de distancia. Antes de que existieran los discos ópticos o los servicios de suscripción, la idea del streaming no era un concepto nuevo. Era casi un fantasma que susurraba en el pasado. Su historia no es una línea recta. Se remonta a 1881, con el Theatrophone, un servicio que permitía a los suscriptores escuchar ópera y teatro a través de líneas telefónicas. Mucho más tarde, en el caos de los años 90, una nueva batalla por el futuro se libraba en los laboratorios de tecnología. Dos estándares de almacenamiento óptico de alta densidad se enfrentaban: el Multimedia Compact Disc, MMCD, de Philips y Sony contra el Super Density, SD, de Toshiba y un consorcio de gigantes. La paz se logró con una fusión, pero las guerras de formatos continuaron, con el duelo fallido entre el HD, DVD y el Blu-ray, demostrando que el camino de la innovación está pavimentado con prototipos olvidados y duelos que no llevaron a ninguna parte. Mientras el mundo se fijaba en el plástico tangible, un grupo de visionarios construía una infraestructura invisible, los verdaderos cimientos de la revolución que vendría. La primera tecnología de streaming por Internet apareció en 1995 con el formato Real Audio. Luego, Apple, un gigante de la computación, creó QuickTime en 1991, una arquitectura multimedia que ya en 1999 permitía el streaming de video. QuickTime demostró que el contenido podía ser transmitido sin ser descargado a un disco duro, un concepto fundamental para lo que vendría después. La verdadera magia, sin embargo, se cocinaba en el silencioso mundo de los códecs. A lo largo de la historia, ingenieros y matemáticos han trabajado para comprimir la gran cantidad de datos que componen el video digital. Desde el estándar H261 hasta el omnipresente H264, la eficiencia de la compresión de video fue el motor que hizo posible el streaming masivo. La historia también está llena de fracasos importantes, como el códec HEVC H265,
cuya adopción se vio truncada por un complejo entramado de patentes y problemas legales, demostrando que los asuntos de negocios pueden detener el progreso técnico. Los protocolos de red también jugaron su papel. El Real-Time Streaming Protocol, RTSP, desarrollado por gigantes como Real Networks y Netscape, fue diseñado como un control remoto de red para servidores de medios, pero no pudo escalar para el streaming masivo debido a sus limitaciones y su necesidad de un servidor dedicado. Estos duelos, fracasos y creaciones silenciosas no fueron un desperdicio. La rivalidad, el caos, el desarrollo de la banda ancha con el ADSL y la fibra óptica que proporcionaron un tubo lo suficientemente ancho para el flujo de datos. Todo ello fue un proceso de selección natural tecnológica. Mientras el mundo se peleaba por el formato, los verdaderos cimientos de un nuevo futuro ya estaban siendo construidos, capa por capa, en el código y en las conexiones que nadie veía. En el umbral del año 2000, Blockbuster era el rey. Un imperio global con más de 9,000 locales, abriendo una nueva tienda casi cada 24 horas. La gente creía que era indestructible, un coloso azul y amarillo que no temía a nada. O eso parecía. El año 2000. En la majestuosa sede de Blockbuster en Dallas, un pequeño equipo de Netflix, liderado por Reed Hastings, se presentó con una oferta que parecía un chiste. Proponían una alianza. Blockbuster, el gigante de las tiendas físicas, compraría a la humilde Netflix, que rentaba DVDs por correo por apenas $50 millones. Netflix se convertiría en el ala digital del imperio. La oferta era un puente pacífico hacia el futuro. La respuesta de John Antioco, el CEO de Blockbuster, fue una risa. Una risa diminuta, involuntaria. Se ha relatado que el CEO se esforzó por contener. Vender DVDs por correo era una moda, un nicho ridículo. No solo rechazó la oferta, sino que se burló de ella, sin saber que en ese momento había firmado la sentencia de muerte de su propio imperio. La arrogancia fue la queja obvia, pero las raíces de la ceguera eran más profundas. El modelo de Blockbuster era una casa de naipes que dependía de las multas por retraso, y la oferta de Netflix, que eliminaba esa fricción, amenazaba la base misma de sus ingresos. Para empeorar las cosas, el gigante estaba ahogado en deudas, con casi $900 millones en la espalda. Había una guerra interna. Algunos querían digitalizarse, otros se aferraban a las tiendas. La falta de una dirección clara y la dependencia de un modelo obsoleto los condenó. En el año 2010, el coloso se declaró en bancarrota. La lección más profunda de la historia de la tecnología no es el éxito de Netflix, sino cómo un imperio puede morir por su propia ceguera. Mientras Blockbuster agonizaba, el mundo digital comenzaba a despertar de otra manera. A finales de los 90, un nuevo fenómeno se desató en la red: Napster. No era un negocio, sino una red de intercambio de archivos P2P, donde millones de personas compartían sus colecciones de música en formato digital. Fue un experimento social masivo. Napster demostró que el público tenía un apetito insaciable por la conveniencia y el acceso ilimitado. La industria musical, en lugar de ver esto como un gigantesco estudio de mercado, reaccionó con una guerra legal, liderada por artistas como Metallica, que demandaron a la plataforma. Se enfocaron en la piratería, pero el verdadero problema no era la falta de un candado, sino la falta de un servicio legal que satisficiera la demanda. Paralelamente, una nueva idea nació de un capricho cultural. Los cofundadores de YouTube, Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley, se encontraron con un problema. No podían encontrar fácilmente videos de incidentes virales como el del espectáculo de medio tiempo de Janet Jackson en el Super Bowl o el tsunami del Océano Índico de 2004. La gente quería ver esos momentos, y no había un lugar para ellos. Con esa necesidad como inspiración, lanzaron YouTube, una plataforma para compartir cualquier tipo de video. Su nombre mismo fue una profecía: YouTube, o tu televisión.
Era la confirmación del cambio de un medio unidireccional, donde la programación era creada por unos pocos para el consumo de muchos, a un medio bidireccional, donde cualquiera podía crear y compartir para el mundo. El caos del P2P allanó el camino para una nueva era de contenido digital, y la necesidad de compartir momentos cotidianos legitimó el video como un formato que el público común podía dominar. En el año 2007, Netflix lanzó su servicio de streaming, y en el mismo año, Hulu hizo lo propio. La anarquía había preparado el terreno para la consolidación de un nuevo orden. El mundo del entretenimiento digital que nació de la burla y la anarquía, ahora ha cambiado de nuevo. La promesa de Netflix de tener todo en un solo lugar ha dado paso a una fragmentación sin precedentes. Aunque Netflix sigue siendo la plataforma líder, ha perdido una porción significativa de su mercado ante competidores como Disney Plus y Max. La inversión masiva no es garantía de éxito, como lo demostró el caso de Quibi, un servicio que fracasó a los 6 meses de su lanzamiento, a pesar de tener una inversión de $1.000 millones. La lección es clara: el dinero no sustituye el entendimiento de la psicología del usuario. El público, una vez liberado del ritual de la tienda física, ahora enfrenta la fatiga de la elección. La respuesta de la industria es una nueva vuelta al ciclo. La explosión de canales FAST, gratuitos con publicidad, y el surgimiento del contenido generado por el usuario, y UGC, en plataformas como YouTube, donde los creadores son las nuevas estrellas, más auténticas y cercanas que las celebridades tradicionales. La audiencia más joven ya no solo consume contenido, quiere participar. El futuro no es solo el streaming, es la convergencia. Se vislumbra la personalización avanzada que usa la inteligencia artificial para anticipar el estado de ánimo de un usuario y ofrecerle recomendaciones. Se habla de la integración de la realidad aumentada y virtual, elementos de videojuegos y la transmisión de eventos en vivo que permiten a la audiencia tomar decisiones que afectan la trama o ser parte de la acción. El ciclo se completa. De la comunidad física del videoclub, pasamos a la anarquía digital, luego a la centralización de un solo rey, para volver a una nueva fragmentación, pero esta vez la comunidad se construye alrededor de los creadores y de la interactividad. La historia del entretenimiento es la historia de una búsqueda constante de la conexión. Pasamos del disco que coleccionabas en una estantería al código que fluye por el aire. Hoy, las historias no están solo en una pantalla, están en cada bolsillo, en cada reflejo, en cada algoritmo que susurra qué ver a continuación. La verdadera revolución no fue pasar del disco al streaming, sino pasar de la posesión a la experiencia, y de la pasividad a la participación. El futuro no está llegando, el futuro ya está aquí. Y tú eres el protagonista. Si sientes que eres parte de esta revolución, deja un rastro de código, comparte esta historia y suscríbete a esta señal que busca el futuro contigo.